Y para hoy el Señor nos tiene preparado un mensaje que sé que es muy clave, muy importante para que tengamos una vida de fe que produzca frutos, que abunden frutos. Saben, y esto lo sabe en su gran mayoría la congregación, desde que entré al Evangelio he estado siempre inquieto por cómo lograr que la vida de los hijos de Dios sea una vida más productiva, más fructífera, una vida que a partir de sus frutos le dé honra a Dios, que pueda uno literalmente, esto dice en inglés, bragging out, o sea, exhibir a Dios, mostrarlo, decir yo soy hijo del Dios Altísimo, y que puedas decir, wow, se nota. Es que Dios debe notarse en nuestra vida, Cristo debe notarse en nuestra vida, nuestros hechos deben hablar de Cristo, nuestra boca debe nombrarlo, pero también nuestros hechos deben manifestarlo, y son hechos de victoria los que manifiestan a Dios. Imagine usted que cuando llegaron los espías a Jericó, hubo una mujer que guardó los espías en su casa y les dijo, es que yo tengo temor de Jehová, de ese Dios al que ustedes sirven, porque he escuchado que ese Dios abrió el mar, que abrió el Jordán, he escuchado de las maravillas que hace ese Dios. Entonces todo este pueblo está atemorizado, pero yo estoy más atemorizada que todos, y yo voy a abrir un espacio para ustedes aquí. Imagínense usted el impacto de ese mensaje para esos dos varones que fueron como espías. Tuvo que ser tremendo. Y es que cuando venimos precedidos de semejante gloria, entonces debemos saber y conocer que esa gloria se va a mover en nuestra vida, se va a notar, se hará manifiesta. Pero en su gran mayoría, y no puedo hablar de porcentajes porque no conozco, la religión ha llevado a los hijos de Dios a vivir postrados en un estado de resignación que no es conveniente, en un estado de resignación del cual la Biblia no habla. Si hay una palabra que no se encuentra en la Biblia, si hay una definición que no está en la Biblia, es la palabra resignación. No hay por ninguna parte. Resígnate. No aparece en la Biblia. No es un término bíblico. Parece que no está en la mente de Dios la palabra resignación. Por el contrario dice, no os conforméis. No os conforméis. Por el contrario dice, no temas. Entonces, nosotros como hijos estamos en un proceso, si usted quiere, aunque estamos completos, pero vamos descubriendo la naturaleza de Dios en la medida en que caminamos con Dios, en la medida en que le vamos conociendo, en la medida en que nos vamos discipulando. Por eso es tan importante, amados. Yo les digo, para mí el asunto del discipulado no es un problema de ego, no es un problema de ver asientos llenos. Para mí el problema del discipulado es un asunto de urgente necesidad de poder tener a Cristo en cada corazón y que Cristo vaya siendo incrementado, porque solamente de esa manera las personas van a ir verdaderamente manifestando el fruto. Y eso es justamente de lo que se trata. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas del reino. Pero es triste ver cómo en los púlpitos, en los atrios, en cada congregación donde es predicar la religión, hoy día, este domingo, se va a predicar por 40 minutos más, por 50 minutos, por una hora, más del diablo que del poder de Dios. Y eso es algo oprobioso, porque no le estamos dando honra y gloria a Dios. Y la Escritura nos enseña y dice, no le deis lugar al diablo. Para mí, predicar a Dios es un privilegio y un honor. Y vengo aquí a predicarlo a Él, no a predicar a nadie más.
Solamente debemos predicar a Dios, predicar a Cristo y a este crucificado y a este resucitado. Porque la obra completa de Cristo en la cruz es algo que aún el grueso de la población creyente desconoce. Por eso están tratando de hacer con obras propias lo que ya Cristo ganó por nosotros en la cruz. Y eso no se vale. Es un oprobio, es un desprecio a la sangre del Cordero. Vivimos hoy en un mundo, amados, que ha desviado los valores. No es que los valores se hayan perdido, es solamente que han cambiado de forma. Los valores siempre existirán, pero han cambiado de forma, se han tergiversado. Tergiversarse quiere decir volverlos de atrás para adelante. Hoy llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se han torcido de tal manera los valores que aún los entendidos han sido desviados de la verdad. Y hoy vemos a muchos pastores alinearse a lo que el mundo enseña o a lo que el mundo persigue, con tal de no perder miembros, con tal de no perder asistencia. Triste, pero así es. Hoy se predica más lo que la gente quiere oír que lo que la gente debe oír. Y lo que la gente debe oír es la obra completa de Cristo en la cruz. Virtudes y principios como la sinceridad, la honestidad, la fidelidad, la lealtad se han ido diluyendo en el camino y hoy han entrado en el campo de la relatividad, porque nos vendieron la idea de que todo es relativo. No, en el reino todavía hay muchos absolutos, no todo es relativo. La fidelidad es un absoluto en el reino, la sinceridad es un absoluto en el reino, la puntualidad es un absoluto en el reino, y la palabra de Dios sigue siendo absoluta, se cumple sí o sí. Por eso Él deja claro y estipulado en la Escritura: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y cuando Él dice eso, Él mismo se está atando a su palabra. Quiere decir que el principio de soberanía de Dios llega hasta donde llega su palabra. Cuando Dios habla, Él mismo se ata a su palabra y ya no hay marcha atrás. Por eso las palabras de Dios no son palabras al ahí se van. Son palabras perfectamente pensadas, tienen un propósito. Así es mi palabra, que va y no vuelve vacía, sino que es prosperada y alcanza el fin para el cual fue creada. Es decir, cuando Dios suelta una palabra, Él ya ha creado aquí, en su mente, en la mente poderosa de Dios, todo un andamiaje que va a ser construido alrededor de esa palabra. Por eso cuando a usted le suelta una palabra que lo bendice, cuando usted le suelta una palabra que lo edifica, cuando usted le suelta una palabra que viene de parte de Dios, atesórela, no la deje ir. No es una palabra más de hombre, es palabra de Dios, porque así es mi palabra, que va y no vuelve vacía, sino que es prosperada, es decir, fortalecida, es nutrida con algo más que usted y yo quizá desconocemos, pero es nutrida con el poder de Dios, porque al final de la hora, en la palabra de Dios está el poder de Dios. La honra es un principio de reino, y la honra es un principio absoluto. El tema de hoy se llama honra, un principio de reino. ¿Cuántos conocen la honra como un principio de reino? ¿Cuántos saben lo que significa honra? ¿Cuántos han practicado en el último tiempo lo que significa honrar a alguien? Los esposos que honran a su esposa, la esposa que honra al esposo, construyen un matrimonio perfecto, porque es un matrimonio construido en base a la honra del otro. Y entonces ellos empiezan a construir a partir de la honra fidelidad, lealtad, sinceridad, honestidad. Y eso solito construye una relación tan perfecta, tan hermosa, que es irrompible. Por eso lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Honra viene del hebreo kabaú y del griego tima o timao. Vamos a hablar de honra en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Esto significa en el hebreo pesar algo, valorar algo. Y en el griego, estimar algo, valorarlo. Alguien que tiene alta estima por algo. Por eso la palabra estima es una derivación de timao, del griego, la honra. Y yo sé que usted podrá tener en alta estima a muchas personas. Y eso quiere decir que las está honrando. Cuando usted tiene en alta estima
a su padre, a su madre, a un amigo, a un mentor, está honrando a esa persona, le tiene alta estima. Hay gente que no tiene autoestima, es decir, no se valoran suficientemente, no se han entendido, comprendido suficientemente, no se dan a sí mismos el valor como hijos de Dios. Quiero resaltar aquí dos cosas: dignidad y respeto son parte de esa columna vertebral que es la honra. Dignidad y respeto. Dignidad, cuando yo reconozco al Cristo que me habita. Dignidad, yo me estoy dando un valor, me estoy dando una posición, soy hijo del Dios Altísimo. Eso me da una dignidad, una posición, un valor, y ese valor no es cualquier cosa. Y luego viene el respeto, y el respeto es el reconocimiento que tengo del otro en Cristo, o sea, el reconocimiento de Cristo en el otro. Por eso cuando yo le doy un abrazo, estoy abrazando a Cristo. Cuando le extiendo mi perdón, cuando le extiendo mi consideración, cuando le extiendo una sonrisa, una palabra, sé que estoy reconociendo a Cristo en usted, motivo de honra. Cristo se honra y Cristo habita en cada uno de los hijos del Dios Altísimo. Honra es uno de los principios más estimados en el reino de Dios, la honra. Y es un principio, y lo que voy a darle hoy, que es lo que nos trae Dios, va a lograr en usted una vida de fe que va a traer tremendos frutos. Sabemos, sí o no, que ya toda bendición nos ha sido dada, ¿verdad? Reconocemos Efesios 1:3, toda bendición nos ha sido dada. Pero ¿por qué están tan detenidas las bendiciones? Bueno, quizá hoy, al acabar el servicio, podremos tener claro algo más acerca de por qué la bendición no se manifiesta todavía. Dice la Escritura, es tan fuerte el principio de la honra que hay un solo mandamiento de parte de Dios que trae promesa. Y sé que aquí la mayoría lo conoce, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Veámoslo de la Biblia. Vamos a verlo en Éxodo y en Efesios. Éxodo 20:12. Y cuando esté ahí me notifica con un amén. Éxodo 20:12. Ok. Dijo un pastor, si tiene Biblia, habla en Éxodo 20:12, y si no tiene Biblia, hágase por ahí al lado de un cristiano. 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento con promesa. Los otros 9 no tienen promesa ninguna, pero este, de la honra, tiene promesa: largos días. Y en Efesios 6, del 1 al 3, Efesios, ahora nos vamos completamente al Nuevo Testamento. Efesios 6, 1 al 3. Dice la Escritura de esta forma. ¿Está ahí? Hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando usted le dé justo ahí, también puede poner la palabra correcto, recto, y estará hablando de lo mismo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. El principio de la honra dando sus frutos, que nos vaya bien, que nuestra vida sea alargada. Para Dios, mi amado, la honra es muy importante. Ahora, no podemos desconocer que Dios es el Padre Celestial. Honrar a Dios es el primer principio para que toda bendición empiece a ser desgranada. Honrar a Dios, y vamos a ver cómo se hace esto. Una congregación será fuerte si tiene fortalecido el principio de la honra. Lo repito, una congregación será fuerte si tiene claro, si tiene fortalecido el principio de la honra. Pero la congregación en la que no se honra, en la que la honra no se toma en cuenta,
Es una congregación que es débil, parece que le falta un aglutinante, el pegante, el glue, que la hace fuerte, que la mantiene unida. La vida del creyente será fructífera en la medida en que tenga claro y aplique el principio de la honra. Eso es la vida del creyente. Será fructífera en la medida en que tenga claro y aplique el principio de la honra. Ahora, la vida del hijo será larga y le irá bien en la medida en que tenga claro y aplique ese principio de la honra. Y vamos a ir conociendo más en la medida en que nos vayamos adentrando en el tema. Le quiero rogar que vaya a 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30. Y el libro de Samuel es bien interesante. Nos presenta 3 personajes principales. Pero le voy a leer primero el versículo y luego le hablaré del libro de Samuel como tal. 1 Samuel 2:30. ¿Lo tienen? Amén. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este versículo se le está hablando a Elí, un sacerdote que había dejado de lado la formación de sus hijos. Y Jehová le está hablando y le está diciendo por qué no va a recibir todo lo que suponía recibir, porque él ha fallado en darle honra a Dios en su vida. Y es un mensaje que como principio se mantiene incólume a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Si no honramos a Dios, no seremos... Aquí no es que Dios se haya arrepentido de darle, no, es que no puede darle a quien no tiene honra. Es como ir a sembrar en un terreno que no ha sido fertilizado, que no ha sido abonado, que no ha sido preparado. Usted puede sembrar semilla ahí, pero simplemente no va a crecer nada. Porque aunque la semilla tiene un potencial, necesita un terreno fértil para desarrollarse. Las bendiciones del Dios Altísimo necesitan un terreno fértil. Y uno de los principales ingredientes de ese terreno fértil es la honra para el Padre. Amén. Ahora, el libro de Samuel, como usted lo encuentra ahí, está dividido en 1 y 2 de Samuel. Pero no fue así en un principio. Esto es después de que vino la Septuaginta y se hizo la división de los libros para obtener los 66 libros que hoy conocemos como la Biblia. Pero antes era un solo libro. Y el libro de Samuel, hay 3 personajes que son eje de ese relato. 3 personajes: Samuel, Saúl y David. Samuel, Saúl y David. Y cada uno nos muestra un cierto nivel de honra para Dios. Y es bien ilustrativo el libro acerca de lo que es el principio de la honra. En este libro, Saúl, sobra decir que el libro de Samuel es una buena mezcla entre profecía e historia. Estúdielo de esa manera y notará que aprende historia. Usted puede consultar hechos del libro de Samuel en la historia del mundo y se dará cuenta que están ahí plasmados. Saúl en este libro se nos revela como un hombre que no supo honrar a Dios, no supo obedecerlo. Él quería hacer las cosas a su manera. Él quería y entendió el mundo como a él le plació, como a él le vino en gana. Y entonces no honró a Dios. David se nos presenta como uno que sí honró a Dios. Y Samuel se nos presenta como un profeta que es el enlace entre estos 2 personajes. De tal forma honró David a Dios que, habiendo sido abierta la enemistad que Saúl tenía como contra David, le recuerdo brevemente, le voy a dar un contexto para que usted se ubique históricamente en el libro. Saúl era rey, pero fue un rey que fue desechado justamente porque no le dio honra a Dios.
Porque cuando se le dio una orden, él lo hizo como a él se le antojó, como a él le vino en gana. Y entonces Samuel va y le dice: locamente has hecho, porque hiciste aquello, serás desechado. Y ahí está en acción el principio del que habla 1 Samuel 2:30. Dice: yo honro a los que me honran y desecho a los que me desechan. Pero era tan fuerte la enemistad de Saúl y el temor que tenía Saúl de David, que Saúl quería matar a David y había atentado ya contra la vida de David. Pero era tan fuerte el sentir de la honra de Dios, la honra para Dios en David, no sé si me está siguiendo, que no quiso tocar ni atentar contra la vida de Saúl. ¿Y por qué? Él lo expresa y dice: nunca yo levante mi mano contra el ungido de Jehová. Aunque ya había sido desechado como rey, pero para David pesaba mucho más que había una unción primaria sobre Saúl y no quiso atentar contra la vida de él. 2 veces lo tuvo a tiro de haz en una cueva y no quiso matarlo. Le cortó un poquito de la tela y le mostraba lejos y le decía: mire, yo estuve tan cerca de usted que pude cortar la tela de su manto. La corté, aquí la tengo. Lo hubiera podido matar, pero yo no quise hacer eso porque entiendo que en usted pesa una unción. Ese era el tipo de honra que David mantenía por Jehová. Cuando nosotros entramos en ese nivel de honra, mis amados, cosas muy grandes empiezan a pasar en nuestra vida. Cosas muy fuertes van a pasar en nuestra vida. Empecemos a honrar a Jehová, a honrarlo de verdad, y notaremos cómo las bendiciones empiezan a ser manifiestas. Ya están dadas, pero están detenidas porque nosotros mismos se las estamos deteniendo. Porque aunque Jehová ha querido bendecirnos ya, y la bendición está ahí, el principio de la honra, cuando lo desconocemos, sirve como un detente a cada bendición que ya está dada para nosotros. ¿Cómo honramos entonces a Dios? De varias formas. Primero, confiando en Él. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Abandónese plenamente en los brazos del Señor. Él es su proveedor. Él es quien le da todo. Él es quien lo cuida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. De nada tendré necesidad. Cuando podemos vivir bajo esa premisa, lo estamos honrando a Él como un Padre amoroso. Lo estamos honrando a Él como un Padre proveedor. Lo estamos honrando y le estamos diciendo: yo confío en ti. Usted sabe qué tan bello es cuando uno tiene al hijo en este nivel y le dice: tírese. Y el hijo se tira, ¿y qué hace? Sonríe. O usted lo tira para arriba y él viene a sus brazos nuevamente, muerto de la risa. Eso es honra, eso es confianza. Eso es saber que ahí está mi papi, ahí me va a recibir. Eso es confianza. Y si nosotros podemos empezar a confiar a Dios de esa manera, abandonarnos en sus brazos y tener ese cuidado. Mire que dice el Salmo 23:4. Ya leímos el Salmo 23:1, ¿verdad? Pues lo parabreamos. Pero el Salmo 23:4 nos acaba de decir cómo es vivir confiados en los brazos de Jehová. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara, símbolo de autoridad. El callado, símbolo de guía. Si nosotros podemos tener a Dios como ese Padre Celestial que tiene toda la autoridad y cuya palabra para nosotros es ley, y si podemos tener a Dios como ese Padre Celestial cuyo callado nos da dirección en nuestra vida, pues nada va a faltar. Todo estará en su sitio cada vez, a una costa de cualquier circunstancia. Aunque ande en valle de sombra de mal alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero honraré a los que me honran, y a los que me desechen, los desecharé. ¿Cómo más honramos a Jehová? Atesorando su palabra. Atesorando su palabra. Es esta palabra escrita, todo lo que debemos atesorar. No la palabra de un pastor, no lo que yo le diga de mi humano conocimiento, de mi humano razonamiento, de lo que a mí se me antoje. Es esta palabra lo que usted debe atesorar. Y para atesorarla debe buscarla, debe beber en ella como fuente
que va a saciar toda su sed. Por eso Cristo dijo de sí mismo: el que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed. Entonces es esta palabra la que va a lograr en nosotros llevarnos a un grado de fe, porque la fe es por el oír y el oír, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Llevarnos a un grado de fe donde verdaderamente aprendamos a honrar a Dios y saber que es su palabra la que va a abrir los códigos, la que va a abrir las puertas que deben ser abiertas para que empecemos a disfrutar una vida de fe que es verdaderamente una vida en victoria. Discipulándonos, honramos a Dios. Discipulándonos. El discipulado va mucho más allá que el venir un viernes o cualquier día de la semana a sentarse en una silla y a recibir una enseñanza. El discipulado es permitir que sea Dios el que nos guía. El discipulado es cuando los discípulos de Cristo fueron dejados, estaban plenamente discipulados y por eso pudieron hacer lo que hoy día conocemos como la iglesia de Cristo, porque habían caminado con Él, porque habían vivido con Él. Y uno de ellos dijo: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso mismo os comunicamos. Quiere decir, es una intimidad, es un contacto diario con Él, es un poder saber cómo actúa, cómo obra, cómo piensa, cómo vive. Todo es conocer todo de Él. Así que el discipulado que nosotros podamos ofrecer debe ser mucho más que una simple enseñanza. Es un permitir que Cristo nos tome de la mano a través de su palabra y nos vaya guiando por el camino de la vida con tranquilidad. El que está siendo discipulado ha perdido todo el temor, se entiende hijo de Dios, ha perdido todo temor, porque ahora sabe que están los brazos más amorosos, los brazos del Padre Celestial, brazos que cuidan, brazos que abrazan, brazos que consuelan, palabras que alientan, guía que lleva a cada uno por el camino correcto. Cuanto más nos discipulamos, más maduramos, y a mayor madurez vendrá una mayor revelación del principio de la honra, y a mayor revelación del principio de la honra vendrá una mayor honra de Dios para usted. Y cuando Dios lo honre a usted, mi amado, cuando Dios lo honre a usted, cuando Dios lo honre a usted van a pasar cosas, cuando Dios lo honre a usted van a empezar a abrirse puertas, cuando Dios decida honrarlo a usted, usted va a crecer en estatura frente a los hombres y frente a Dios. Entonces, cuando Dios lo honra a usted, madurez, discipulado, enseñanza clara de quién es Dios. ¿Cómo más lo honramos? Obedeciéndolo. Porque nada muestra un mayor nivel de honra para un padre que la obediencia. Hijo, ¿haz esto? No. Ay, ¿qué voy a hacer con este? Pero hijo, ¿haz esto? Ya mismo, papi. Obediencia tardía no es obediencia. Obediencia tardía es negligencia. Sí lo hago, pero más tarde. A mi modo, a mi tiempo, cuando yo quiera. Eso es negligencia y es una falta de honra. ¿Cómo se siente aquel que tiene hijos? Cuando da una orden y el hijo le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Se siente honrado? No. No mucho, ¿verdad? No. Obediencia quiere unos sacrificios, dice Dios. Y dice: honraré a los que me honran. Vaya a 1 Samuel 15, 22 de nuevo, por favor. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿quién es aquí? Samuel, el profeta. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, que la grasita que se va. Y esto le está hablando a un pueblo que estaba fuertemente orientado a los sacrificios y está rompiendo con una mentalidad. Más importante que el sacrificio es la obediencia. Eso complace más a Dios, eso honra más a Dios. Entonces, ¿de qué sirve que hagamos ayunos? ¿De qué sirve que hagamos sacrificios si al final de la hora no estamos honrando a Dios en la obediencia? Si Dios le pide a usted y sabe usted lo que le pide Dios y usted todavía no le honra en su obediencia,
¿De qué manera estamos honrando a Dios? ¿Hasta qué punto nuestro culto, nuestro servicio dominical es simplemente una curita espiritual para una tremenda herida que debe ser sanada? Y ya no en nosotros, sino en el corazón de Jehová, en el corazón de Dios, porque ha descubierto la falta de honra de sus hijos para con Él. Esto es para pensarlo fuertemente, porque si a Jehová le importa más la obediencia que los sacrificios, entonces quiere decir que yo podría vivir una vida de obediencia haciendo 0 sacrificios y aún así seré tenido en cuenta por el Altísimo. Estas son palabras del profeta, y cuando hablamos de un profeta estamos hablando de alguien que habla por Dios, alguien en el cual Dios ha puesto palabra. En Mateo 15, del 8 al 9, estas son palabras de Cristo. Lo que yo le voy a leer ahora en su Biblia probablemente va a aparecer en rojo, ¿verdad? Y allí dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios quiere obediencia. Y bien claro habla Cristo en esta hora. Cuando hablaba aquí, le estaba hablando a los fariseos y le estaba diciendo que ellos han aprendido mandamientos de hombres, pero hoy día todavía en muchas congregaciones se enseña a seguir el mandamiento del pastor más que el mandamiento de Cristo, más que el amor de Cristo, porque se habla más de la orden denominacional, de lo que la denominación dice, de la doctrina que la denominación ha estipulado y de lo que al pastor le viene en su leal saber y entender. Vamos a dejarlo ahí para no ofender a ningún pastor. Al final de la hora estamos en la misma milicia. Pero resulta y pasa que a él le enseñaron de una manera, él lo aprendió de esa forma, es incorrecto, no se ha profundizado en la escritura y se está enseñando mandamientos de hombres y la palabra de Dios queda de lado, se invalida por tradiciones, se invalida por mandamientos, se invalida por corazón de hombre. Pero la palabra de Dios no aparece por ninguna parte, por lo menos bien trazada. La sangre del cordero es despreciada. Amado, yo le quiero decir algo. Si la sangre del cordero, según Juan el Bautista, quita el pecado del mundo, ¿por qué a usted le enseñan que usted tiene que hacer algo para quitarse ese pecado? ¿De dónde lo sacan? ¿Cómo lo ilustran? Si la sangre del cordero tiene el poder para quitar, limpiar nuestra conciencia, ¿por qué usted quiere seguir metiendo como con jeringa la conciencia de pecado, que al final de la hora lo único que logra es mantenerlo usted alejado de la voluntad de Dios, del amor de Dios? Una cosa tengo clara: un pecador no puede pararse delante de Dios. Una cosa tengo clara: un pecador no puede ser hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, una de dos: o rompe con el pecado o rompe con la paternidad que Dios le dio en la sangre del cordero. Una de dos: usted tiene que definirse. Amén. Tiene que definirse. Pero honramos a Dios cuando en verdad de nuestra boca sale: Él es el Señor. Y no como una palabra muerta, no como una palabra más cualquiera, no como un lugar común, sino que decimos Él el Señor, porque cuando hablamos de Él como el Señor, estamos construyendo todo un edificio, una mentalidad alrededor de eso. Él es el Señor, dueño de todo. Yo quedo aquí solamente como un mayordomo, yo quedo aquí solamente como un administrador de unos bienes. Él es dueño de todo.
ya no digo ser mío nada de lo que antes decía ser mío. Él es dueño de todo, aún de mi vida, aún de mi pensamiento, aún de aquellos que llamo mis hijos, aún de aquellos que llamo mi esposa. Él es dueño de todo ello. Amén. Eso es reconocer el señorío y darle honra a Dios. Pero algunos dicen: yo puedo hacer con mis hijos como quiera, yo puedo hacer con mi esposa como quiera, yo puedo hacer con mi dinero como quiera, yo puedo hacer con mi auto como quiera. Y realmente todo gira en torno a ¿qué hace usted con aquello que Dios le dio a administrar? ¿Qué está haciendo usted con aquello que Dios le dio a administrar? Usted podría llevar su estado de cuenta bancario con tranquilidad a los ojos de Dios y mostrar cómo está invirtiendo el dinero que le ha puesto en su mano. Lo podría llevar con tranquilidad y explicar qué significa cada rubro ahí. ¿A quién le está dando honra y gloria a usted cuando hace este o aquel gasto? ¿Lo podría poner con tranquilidad? ¿Resistiría una auditoría celestial su cuenta de cheques? Y no le digo porque todo el dinero deba venir a la iglesia, comillas. No, pero resistiría su cuenta de cheques una auditoría celestial para saber cómo está honrando usted a Dios a través de sus bienes, de esos que llaman sus bienes. Es importante que nos notifiquemos hoy. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. ¿Por qué lo dirá? Y recuerdo que allí en un texto que los eruditos de la Biblia han denominado el juicio de las cabritas y las ovejas, dice: en aquel tiempo me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos. Y os diré: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Porque no hay honra, no está el principio de la honra por delante. ¿Cómo más podemos honrar a Dios? ¿Está listo para esto? Amando a los hermanos. Amando a los hermanos. Gracias. Eso sonó bien colombiano. ¡Hágale, papá! Amando a los hermanos. La Escritura dice que nos prefiramos unos a otros. Es interesante ver cómo cuando Pablo es alumbrado por la visión celestial y cae del caballo, responde a una pregunta, es cuestionado de parte de Dios. ¿Recuerdan qué le dijo Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué? ¿Cuándo yo te he perseguido? Si hasta ahora ni te estoy viendo, veo una luz, pero yo no te conozco. ¿Pero por qué me persigues? Pero Pablo, ¿recuerdan por qué habla él? Esto es clave. Pablo dice que al último se le apareció a él como un abortivo. Como un abortivo. ¿Qué fue lo que abortó en Pablo? ¿Qué fue lo que tenía que ser abortado en Pablo? La comisión a la que él iba. A Pablo le iba a ser dada una gran comisión, el evangelio para los gentiles. Pero él iba en una comisión. Tenía cartas para ir a Damasco a matar cristianos. Y eso tenía que ser abortado. Por eso dice: se me apareció a mí como un abortivo. Tenía que ser abortado. Pero él dice: ¿por qué me persigues? Cuando Pablo estaba persiguiendo a aquellos cristianos de la iglesia primitiva, estaba persiguiendo a Cristo. Y eso tiene que ser revelado en nuestro corazón. Porque si yo hablo de Guadalupe, si yo hablo de Uriel, si yo hablo de Medellín, ¿estoy hablando de quién? Es su hermano. Porque como hijos somos habitados. La Escritura dice que ya a Dios le olemos a Cristo. Le olemos a Cristo. Porque traemos ese tesoro en este vaso de barro. Romanos 12:10. ¿Lo tienen? Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿En cuanto a qué? Honra. Honra. Es decir, estimando a mi hermano por encima de los demás. De los demás, cuando digo los demás, es del mundo. Para mí, cada uno de ustedes
representa a Cristo. Lo puedo identificar a Cristo en cada uno de mis hermanos. Pero dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Me llama la atención que diferentes comunidades en los Estados Unidos son muy protectoras de sí mismas. Pero parece que entre hermanos la orden fuera depredarnos, no preferirnos. La orden fuera dañarnos, no preferirnos. Y no falta el que cree hacer bien, denigrando a un hermano en Cristo, denigrando a un pastor, denigrando del cuerpo de Cristo. Eso no es honra. Eso no le va a permitir a usted ver la manifestación de las bendiciones ya dadas. Porque recuerde que Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Yo honro a Dios cuando honro a cada uno de mis hermanos. Y la honra es tener a alguien en alta estima. Yo tengo en alta estima a cada uno de mis hermanos. A mí no me importa su grado escolar. A mí no me importa su condición social. A mí no me importa su pasado. A mí me importa quién es usted hoy en Cristo. Eso es lo que me importa. Eso quiero empujar cada vez más en cada uno de mis hermanos la visión. Primera de Pedro 2:17. Casi acercándome por allá Apocalipsis, está Primera de Pedro, y es Primera de Pedro 2:17. ¿Tiene? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Exprésele su amor al hermano. Note quién falta hoy, llámele mañana. Recibí un mensaje. Pastor, lo extrañamos el domingo pasado. ¿Está bien? Sí. Un mensaje. Es que lo queríamos dejar descansar. Gracias. Pero no me pongo en el plan de víctima. Estoy hablando para que podamos entender de qué se trata. Esta persona que no vino hoy, ¿sabrá de nosotros esta semana? Sobre todo, ¿sabremos de ella esta semana? ¿Sabremos si está bien? ¿Si le dio una muela? ¿Sabremos qué pasó? Si venía y no pudo, ¿qué pasó? Amad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En el amor que yo le doy a mis hermanos, estoy honrando al Rey. Lo estoy honrando. Y una llamada, un mensajito. Tenemos un gran problema de comunicación en las congregaciones. Y esta congregación no es la excepción. Aquí se manda un mensaje vía WhatsApp y contestan los mismos tres. Y uno dice, ¿con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Parece que fuera un diálogo con una pared. O sea, cuando menos un amén o gracias. Cuando menos una vez en 10 mensajes, pero no. Yo sé quién va a contestar cuando envío un mensaje. Yo sé quién va a contestar. Y el resto brillan por su ausencia. Es una falta de honra. ¿Sabe? Cuando una persona se toma un tiempo para enviar un mensaje, no le digo que suelte todo lo que está haciendo pero prométase que usted va a volver allí a decir gracias. Amén. Lo entendí. No estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Y así es el chat de mujeres. Y dejamos todo de lado. Porque parece. Pero no sé qué ocurrirá en Facebook. No quiero ser inquisidor de Facebook. Pero si no le contestamos a los hermanos, ¿cómo estamos dándole honra a Dios? Alguien manda un mensaje con una palabra. Y a usted le parece que es un lugar, ya lo he leído en la Biblia. Esa palabra Dios la puso en ese hermano para que se la diera a usted en ese momento específico de su vida.
dijérala, disiérnala, busque por qué Dios le puso en el corazón a esa persona mandar ese mensaje específico. Algo ocurre ahí, así es mi palabra, que va y no vuelve vacía, sino que es próspera y alcanza el fin para el cual fue creada. Cuando usted dice sí, amén, está desatando una bendición que viene ahí encriptada en esa palabra. Sí. Honra. David rehusó matar a Saúl. Honrar a los enviados de Dios es garantizar la honra de Dios para usted. Y cuando Dios lo honra, cosas empiezan a pasar. Cosas empiezan a pasar. A manera de corolario, es decir, ya como la tapa de la corola es la parte de la flor que tiene la rosa encima. La corola es la coronita. Entonces, cuando decimos a manera de corolario, estamos hablando de la manera de algo que se va a poner encima. Eso ya lo vamos a poner. Mateo 10, 40, 42. Porque sé que de repente no todo el mundo entiende corolario, que de por sí es una palabra dura de pronunciar. Exacto. Mateo 10, 40, 42. Amén. Esto dice la Escritura: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es un 3 en 1. ¿Lo notan? Esto es un paquete de 3 en 1. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero si entonces pone Dios en el corazón de un hermano, escríbele ahí segunda de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, y usted empieza a decir: esto ya lo he leído. Lo desecha. ¿Por qué Dios lo puso ahí? ¿Por qué Dios le envía ese mensaje en ese momento? La palabra de Dios va y no vuelve vacía, mi hermano. Honraré a los que me honran, y a los que me desechan, lo desecharé. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. ¿Cuántos aquí son justos? Amén. ¿Cuántos? Levante la mano si usted gusta. Ah, ok. Todos somos justos. Si estamos en Cristo, somos justos. Hemos sido justificados. Entonces, cuando yo lo recibo a usted en mi casa, estoy recibiendo a un justo. Y estoy recibiendo de parte de Dios recompensa de justo. ¿Cuál cree que será la recompensa del justo para Dios? ¿Qué tipo de recompensa Dios le dará a un justo? Cuando usted recibe a alguien en su casa, como es justo, la palabra de Dios no vuelve vacía, y Él ha prometido que lo va a recompensar. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, escuche, aquí ya lo ha bajado a un nivel muy bajito, pero Él dice de esta manera: solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Solamente porque es discípulo. Imagínense eso. Ya no es ni creyente, es discípulo. Está ahí en el nivel bajito de aprendiz. Pero el que le dé un vaso de agua fría, aquel que es discípulo, va a recibir una recompensa. Cerramos con 1 Samuel 8, del 4 al 8. Y en esto le voy a pedir que esté listo en su corazón para recibir aquello. Volvemos a 1 Samuel 8, versículos 4 al 8, y con esto despedimos. Aquí está el pueblo de Israel tratando de solucionar algo. Y dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Recuerde, Samuel es el profeta. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esto es querer andar a la manera como anda el mundo. Pero no agradó a Samuel esas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos,
así hacen también contigo. Si decimos honrar a Dios, si en verdad en su lengua, en su boca está la palabra, ¿cuántos lo han repetido esta semana? Toda la honra y toda la gloria para Dios. Suena bonito, ¿verdad? Toda la honra y toda la gloria. Eso es un lugar común, es algo que se ha vuelto religioso entre nosotros. Es una frase más del común. Toda la honra para Dios, toda la gloria para Dios. Eso suena bonito, pero en verdad lo estamos haciendo. Si toda la honra es para Dios, recuerde que el que recibe a Cristo, recibe al que lo envió. Si toda la honra y toda la gloria es para Dios, usted no puede dejar de lado a los hijos de Dios al tiempo de darle la honra y la gloria a Dios. Dice Jehová, ellos piensan que te están desechando a ti, me están desechando a mí. Me llama poderosamente la atención en estos 10 años de pastorado, que algunas veces le he pedido a alguien, escuchen, las horas mías de oración, y no me quiero aquí hacer la barba yo, sacar pecho diciendo mi vida espiritual es la mejor de todas, no. Pero, ¿sabe? Dios me levanta a orar a las horas más disímiles, las horas más tremendas, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y ahí estoy orando, y estoy pidiendo por la congregación. Y están en mis rodillas, y están en mi boca, y están en mi mente y en mi corazón. Y en ese tiempo Dios me habla, y en ese tiempo Dios me dirige. Y resulta que le dice a un hermano, hágame un favor, haga tal cosa. Voy a orarle a Dios a ver si. ¿Dónde está el pastorado? Es decir, si la figura es aquí una persona que venga a dar una palabra cada 8 días de motivación, pues entonces lo hace cualquiera. Cualquiera lo hace. Pero es impensable que se necesite confirmación cuando hay un pastor en la casa. Que se necesite confirmación de algo que Dios habla a través del pastor para que al final de la hora se ay, sí tenía razón el pastor. Honra. El principio de honra pasa por cuánto honro yo a los hijos de Dios. Amén. ¿O no se sienten ustedes honrados por su pastor? Amén. ¿Están siendo honrados, sí o no? Y entonces, dice Dios no está mi honra. Cuando desechan al pastor, lo están desechando a él. Y honra a Jehová con todos tus bienes, con tus primicias, con tus diezmos, con tus ofrendas. Hay que honrarlo a él, pero no es honrar al pastor. Miren, afortunadamente tengo un trabajo que es bien decente y trae un buen salario a la casa. Yo Amén. no vivo de la iglesia. Amén. Aunque me es lícito vivir de la iglesia. La escritura dice que cada obrero vive de su trabajo. No pondrá a gozar al buey que trilla. Pablo dice, es lícito vivir del ministerio, pero no ha querido serle gravoso a la iglesia. Pero ¿por qué la iglesia no entra en la corriente de honrar a Dios con sus tiempos y ofrendas? Y esto no es de la embajada del reino. Les aseguro que hacían un grueso de congregaciones. Esta es palabra de exhortación, mi hermano, porque estoy seguro que el momento mismo en que empecemos a honrar a Dios, Dios va a cumplir su palabra. Empecé diciendo que cuando Dios habla, hasta ahí llega su soberanía. Cuando Él dice, Él hace. Él expresa claramente y dice, yo dije, no haré, hablé, no ejecutaré. Y cuando Dios habla, Él se pega a su palabra. Pero es triste que nosotros como creyentes, como hijos, como cristianos, no honremos ni siquiera la palabra que nosotros damos, la palabra a la cual nos comprometemos. Lo peor que le puede pasar a una persona es que no se honre ni siquiera a sí mismo y que no se haga un compromiso que ha hecho. Lo peor que le puede pasar a una persona es fallarse a sí mismo. Y no es que estemos exentos de que eso ocurra, pero cuando eso es un patrón en su vida, es necesario que se corrija. Es necesario que se piense a sí mismo y diga, ¿qué estoy haciendo conmigo? Si no honro ni siquiera mi palabra, ¿cómo puedo pensar en honrar a Dios? Es necesario honrar su palabra. Nos casamos y decimos, pregunta el pastor o el juez, ¿prometes serle fiel en la salud y en la enfermedad? ¿Y qué se dice? Porque ese día es imposible decir que no. Yes, I do.
Pero medio problema, media vuelta y chao te vi. No hay compromiso. Acuérdese, usted no dijo sí ante un pastor, usted dijo sí ante Dios. Entonces es necesario que entremos en un nivel de honra mucho mayor, porque cuanto mayor nivel de honra tenga usted claro en su corazón, más va a concitar, más va a provocar la honra de Dios para su vida. Y cuando Dios honra a un hijo, Dios honra a un hijo con todo. Dios no se queda a medias. Cuando Dios decide honrar a usted, porque se ha sentido honrado por usted, Dios va a derramar tremenda bendición sobre su vida, de aquellas que ya están dadas, pero que ahora serán manifiestas, porque en usted se ha reconocido el principio de la honra. Vamos a ponernos de pie, mis amados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra de hoy. Gracias, Padre amado, por esta bella palabra, Señor. Hoy proponemos en nuestro corazón, amado Rey, empezar a darte verdadera honra y gloria, Padre Santo. Honra y gloria, Padre bendito, en obediencia, en confianza, en seguridad de que tú eres nuestro proveedor, en el amor perfecto, Señor, que echa fuera todo temor, Padre bendito, en amar a nuestros hermanos, Padre Santo, y en obedecerte, porque sabemos, Señor, y hoy nos ha quedado claro que obediencia quieres y no sacrificio, Señor. Que de nada sirve, Señor, los sacrificios que hagamos si al final de la hora no estamos obedeciendo tu palabra. Poderoso Rey, te damos gracias, te amamos, bendecimos tu nombre, Señor, y a partir de ahora nos comprometemos a entender y a elevar el nivel de honra que te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, bendice esta congregación, Señor, con entendimiento de este principio, Padre, y que a partir de ahora tengan claro que honrarte es una puerta, es una llave que abre puertas, Padre. En Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Los padres de niños que están en las clases se quedan un poquito después de que acabemos la alabanza, por favor. Gracias. Amén. Vamos a despedirnos con este canto.